Buenas, soy Tomás y esta cápsula corresponde al resumen de medios estratificados y también vamos a finiquitar después con un ejercicio de medios estratificados, que es el correspondiente a la ayudantía 7 del 2025, semestre 2. Así que bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen entonces de la materia. Con medios estratificados por lo general nos referimos a varios medios puestos uno al lado de otro, ¿cierto? Separados por una superficie. Aquí como pueden ver en el dibujo, literalmente tenemos una superficie separando el medio 1 del medio 2 y otra superficie separando el medio 2 del medio 3. Así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros en medio estratificado? Vamos a hablar de que tenemos un campo electromagnético, lo podríamos tener en el medio 1, en el medio 2, en el medio 3, ahí va a depender de cómo nos den los datos, pero vamos a tener, por lo general, datos sobre un campo electromagnético. Vamos a asumir que nos hablan del campo electromagnético incidente, o sea, el que llega hacia el medio 1, o sea, en el medio 1 y llega hacia el medio 2, y lo hace de manera ortogonal. Entonces, vamos a asumir que tenemos un campo eléctrico 1, que es incidente, por supuesto, que va a tener, bueno, la forma de una magnitud es cero. Vamos a tener la exponencial de menos gamma 1 z y vamos a tener, por supuesto, también la dirección. En este caso vamos a asumir que a x y para darle un poquito más de sentido vamos a decir que este es x, esto va a ser z y la y va saliendo. Entonces, vamos a asumir que esta es la forma del campo eléctrico. Campo magnético, vamos a aprovechar de describirlo al tiro. Dirección a Entonces aquí ya nosotros sabemos mucha información. Sabemos al tiro las componentes de E, las componentes de I y sabemos por supuesto la dirección en la que se está propagando el campo electromagnético, que como ya decíamos era eh, hacia Z, en dirección ortogonal a la superficie que está separando el medio 1 del medio 2. En general también vamos a tener datos sobre, por ejemplo, dónde están ubicadas estas superficies que separan los medios. En este caso vamos a asumir que esto es Z igual a 0 y a este le vamos a colocar Z igual a D, para ponerle cierto nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer por lo general nosotros en estos ejercicios? Vamos a mezclar un poquito de las materias anteriores. Vamos a tener estos campos electromagnéticos, vamos a tener que ver cómo se comportan y vamos a tener que evaluar qué pasa en la frontera, cómo pasamos de un lado al otro lado. Pero para ello nosotros necesitaríamos saber cómo es el campo total en el medio 1, el campo total del campo eléctrico y campo magnético en el medio 1, porque si no conocemos esos valores, entonces no podemos saber directamente cuánto vale en total en la superficie o en la frontera. Entonces no nos basta con conocer campo incidente, sino que necesitamos nosotros conocer cómo es el campo total en un medio. Entonces también podemos describir nosotros campo eléctrico 1, total, le vamos a poner T, que va a ser simplemente el campo eléctrico incidente que teníamos antes, por 1 más el índice de reflexión del medio 1. Y con esto me refiero a un índice de reflexión que podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, en cualquier punto del el primer medio. Entonces, lo mismo para campo magnético. Vamos a anotarlo aquí. Es simplemente H1 incidente 1, y hay que recordar el cambio de signo, menos gamma 1 de Z. Pero aquí nosotros seguimos con cierta incógnita, pues ¿cuánto vale gamma 1 de Z? ¿Cuánto vale los valores necesarios para obtener todos estos datos? Entonces, hasta aquí ya tenemos una idea de cómo se comportan o cuál es la forma que toman los campos electromagnéticos en general y en un medio cualquiera. Pero no podemos empezar a trabajar con esto de una, sino que nosotros deberíamos partir por ver con qué medios estamos trabajando, porque si no tenemos información sobre ello, no sabemos cómo se va a comportar el campo electromagnético. Y aquí voy con esto. Nosotros teníamos, como ven acá, por ejemplo, el medio 1 tiene un mi 1, epsilon 1, sigma 1, pero también tiene otras características. Como ya hemos mencionado antes, también tenemos un eta 1, que representa datos que vamos a utilizar, es como el equivalente a las impedancias. También va a tener un alfa 1 asociado a las pérdidas, un beta 1 también asociado al coeficiente de fase y por supuesto podríamos hablar de la longitud de onda que existe en este medio. ¿Por qué? Porque la velocidad claramente va a depender de en qué medio estemos. Lo mismo podemos decir para el medio 2, vamos a tener lambda 2, eta 2, alfa 2 y beta 2. Le puse ahí. Y para el medio 3 exactamente la misma idea. Lambda 3, eta 3, alfa 3 y beta 3. Entonces, ahora que los medios están caracterizados, nosotros tenemos que decir qué clase de medio es este, obviamente, para poder hacer los cálculos. ¿Es un buen conductor? ¿Es un dieléctrico con pequeñas pérdidas? Para eso,
Se pueden remitir a lo que estaba en la cápsula anterior, ¿cierto? En la que se explicaba cómo determinar qué clase de medio era y con eso obtener todos estos datos que ahora están aquí en rojito. Ya con toda esta información podríamos empezar a trabajar y a decir, bueno, ahora sí, ¿cómo sacamos un dato? ¿Cómo obtenemos respuestas acá? ¿Qué podemos hacer nosotros? Muy parecido a lo que hacíamos en líneas compuestas. Nosotros vamos a tener información sobre ciertos índices de reflexión. Por ejemplo, si nos fijamos acá, justo aquí, vamos a tener un índice de reflexión que le podemos poner gamma 2 de z, pero específicamente en z igual a d. ¿Cuánto va a valer esto? Simplemente eta 3 menos eta 2 sobre eta 3 más eta 2. Esto se puede hacer específicamente porque no hay un medio 4 a la derecha del medio 3. Se puede hacer solo por eso. Si tuviésemos otro medio a la derecha del medio 3, no podríamos hacer esta simplificación del cálculo. Entonces, esto, por simplicidad, le vamos a poner un nombre. Se va a llamar gamma 2 3 o gamma 2 de z igual a d, como quieran llamarlo. Pero también nosotros podríamos hablar de un gamma 2 en cualquier z, en cualquier punto del medio z. ¿Cómo sería esto? Como lo hacíamos antes, sería gamma 2 3 o gamma de z igual a d por la exponencial de menos 2 veces gamma 2 de d menos z. Y en este caso, fíjense bien, d menos z, por dónde están ubicados los distintos datos. Entonces podemos hablar de un gamma 2 en z igual a d, que es el primer dato que nosotros podríamos manejar. Podemos hablar de un gamma 2 en cualquier punto, en cualquier z del medio 2. Por ejemplo, podríamos hablar, justo aquí, podríamos hablar de, voy a hacerlo un poquito más abajo, de gamma 2 en z igual a 0 por la derecha, que sería simplemente evaluar este término que está acá en z igual a 0. Entonces, no es necesario hacer el cálculo porque como estamos trabajando con expresiones nomás. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, a partir de esto podemos obtener también, si conocemos este dato de acá, al igual y con la misma fórmula que nosotros ocupábamos líneas compuestas, podríamos perfectamente obtener un eta, por decirlo de alguna forma, en z igual a 0. Y con este eta, ¿qué podemos calcular nosotros? Podemos calcular gamma 1 de z igual a 0 por la izquierda como eta z igual a 0 menos eta 1 sobre eta en z igual a 0 más eta 1. Básicamente la misma idea que manejábamos antes nosotros. Tener un coeficiente de reflexión, lo desplazamos, obtenemos la impedancia que existe en el punto entre una superficie y otra, pasamos de un medio a otro y ya podemos obtener una expresión para todo el medio, porque ya si conocemos este dato de acá, al igual que hacíamos con el medio 2, podríamos decir que gamma 1 de z simplemente es gamma 1 en z igual a 0 por la izquierda por e a la menos 2 alfa 1, y aquí en este caso hay que tener cuidado porque sería d menos z, pero el d del medio 1 es básicamente 0, por lo tanto sería 0 menos z. Eso nos deja esta expresión así. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuánto vale gamma 1 de z, ya sabemos cuánto vale gamma 2 de z, y ya entonces tenemos realmente todo lo necesario para describir campo electromagnético. El incidente tiene esta forma, que nos lo podrían haber dado como dato del ejercicio, o simplemente podríamos nosotros asumir que tiene esta forma. Y gamma 1 de z, que era lo otro que nos falta conocer, lo obtuvimos a partir de la información que teníamos de medio 2 y medio 3 y fuimos desplazándolo igual que hacíamos en líneas compuestas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya conocemos cómo es el campo eléctrico en el medio 1, pero eso no nos basta. Nosotros también tenemos que conocer cómo es el campo eléctrico en el medio 2 y cómo es el campo eléctrico en el medio 3, sin conocer valores, simplemente cómo podríamos nosotros expresarlo. Entonces recordemos que esto es válido solo para el medio 1. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros trabajamos en el medio 2? ¿Cómo serían estos campos eléctricos? Tendríamos que el campo eléctrico 2 en total tiene que ser de una forma obviamente específica, va a tener una magnitud, igual que siempre, va a tener la exponencial de menos, o sea, de menos gamma 2 de z, en este caso solo z, no hay necesidad de añadir la d, por 1 más gamma 2 de z, ¿cierto? Y ya sabemos que gamma 2 de z es básicamente esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Entonces es un dato conocido. ¿Y cómo sería h? h2 total sería simplemente e2 más sobre eta 2. Recordemos que estos saltos los podemos hacer
porque conocemos la expresión que nos permite pasar de campo eléctrico a campo magnético, entonces ya sabemos que las magnitudes se relacionan de esta forma, ¿verdad? Si no conociésemos eso, no podríamos hacer ese pequeño salto. Gamma 2 de z y 1 menos gamma 2 de z. No olvidar, ¿cierto?, el cambio de signo. Entonces ya sabemos cómo se ve aproximadamente el campo eléctrico en el medio 1, medio 2, lo que sea, ¿cierto? Y lo que nos faltaría conocer sería entonces la misma expresión, pero para el medio 3. ¿Cómo lo haríamos entonces? Misma idea, campo eléctrico total del medio 3 va a tener alguna magnitud, ¿verdad? Va a tener su exponencial de menos gamma 3 de z y 1 más ¿cuánto? Entonces la cosa es, al no haber más eh, medios a la derecha de este último medio, no hay nada con lo que tengamos reflexiones, por tanto sabemos que no puede haber reflexiones, simplemente no existe eh, nada que agregar acá, sería simplemente 0. Y para h es básicamente la misma idea, vamos a tener 3 sobre eta 3 e a la menos gamma 3 de z por 1 y, bueno, menos 0, que es la misma idea, ¿verdad? Entonces, al final esto de acá nos aporta información, entonces lo podemos simplemente quitar y nos quedamos con la expresión que tenemos acá. Entonces ya tenemos nosotros, ¿qué tenemos? Básicamente, cómo se vería todo, sin ningún dato. Cómo se ve el campo eléctrico 1, cómo se ve el campo eléctrico 2, cómo se ve el campo eléctrico 3, cómo se ven los índices de reflexión, que ahora son mucho menos en comparación a lo que solíamos trabajar, ¿verdad? Tenemos un índice de reflexión acá, que es de interés. Bueno, tenemos el que vendría a ser el gamma 2 de z, que es en cualquier parte del medio 2. Tenemos el otro que va acá. Tendríamos otro que va aquí, que sería básicamente... voy a anotarlo para que no se olvide que esto básicamente es gamma 1 de z igual a 0 por la izquierda, ¿cierto? Entonces tendríamos esos tres coeficientes de reflexión relevantes y las dos expresiones que son para cualquier z en cualquier parte del medio 1, medio 2. En el medio 3 ya sabemos que no hay coeficiente de reflexión porque el medio es continuo hacia la derecha. No hay un cuarto medio en el que podamos tener reflexión. Entonces ya sabemos cómo se ven todos los tres medios, cómo se ven los distintos componentes de los tres medios y ahora hay que empezar a trabajar. ¿Qué nos pueden decir a nosotros? Nos pueden dar información del medio 1, medio 2 o medio 3. Nos pueden decir, oye, el campo electromagnético en el medio 1 vale tanto. Nos pueden decir, el campo electromagnético en el medio 2 vale tanto. El campo electromagnético en el medio 3 vale tanto. Y según lo que nos digan, es por donde empezamos a trabajar. Si nos dan el campo electromagnético del medio 3, bueno, completamos aquí nuestra información. Pasamos de estos datos de acá al medio 2 y del medio 2 al medio 1. Si nos dan los del medio 1, lo mismo. Anotamos nuestros datos en el medio 1, pasamos del medio 1 al medio 2 y del medio 2 al medio 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente con la materia anterior, con condiciones de frontera. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que el campo electromagnético para estos ejercicios siempre va a incidir ortogonalmente a la superficie que está separando los distintos medios. Por tanto, sabemos que el campo eléctrico, es decir, o sea, el campo eléctrico y campo magnético son tangenciales, sus componentes son tangenciales a la superficie. Por tanto, ¿qué sabemos nosotros? Que el campo eléctrico, al pasar de un medio a otro, justamente en la superficie, justamente en la frontera, vamos a tener aquí que E1, que es total básicamente, justamente en z igual a 0 por la izquierda, es exactamente lo mismo que E2 total, pero en z igual a 0 por la derecha, ¿cierto? Y podemos asumir esto para el campo eléctrico porque no hay condiciones que nos puedan cambiar. Para el campo magnético, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿qué pasa si hay una densidad de corriente superficial de la que no me han hablado en estos casos? Aquí no puedo simplemente asumir que no hay porque podríamos estar trabajando con buenos conductores o con dieléctricos de pequeñas pérdidas en los casos que sí se podrían producir estas densidades de corriente superficial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente lo que decía, para trabajar nosotros vamos a asumir que conocemos el campo electromagnético del medio 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a decir qué pasa si este mismo campo electromagnético lo evalúo justamente en la frontera. ¿Con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con la magnitud, la exponencial de menos gamma 1 por 0. Esto se nos va a ir básicamente a 1 y vamos a tener 1 más y, por supuesto, la expresión de lo que tenemos acá. O, si quieren más simplemente podemos usar el dato que ya conocemos, que es gamma 1 de 0, que sería esto de acá, ¿verdad? En este caso, como nosotros no tenemos idea de cuánto valen los valores, simplemente estamos trabajando con un poco una idea más conceptual, simplemente vamos a decir que esto vale el gamma 1 en z igual a 0 por la izquierda, ¿cierto? Que es un dato
que no podemos saber cuánto vale porque no tenemos datos, pero asumimos que es una magnitud fija, porque estamos hablándolo en un punto fijo. De hecho, básicamente sería la recta que está cargada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a anotar aquí abajo un poco más ordenado. Vamos a decir que esto es E0 por, y simplemente en lugar de anotar todo este texto que está acá, vamos a anotar que es por una constante, ¿verdad? Ya. Entonces, como estamos haciendo condiciones de frontera, vamos a ver cuánto vale el campo eléctrico justamente al otro lado. Sería E2 más, ¿cierto? Por E a la menos alfa 2, o sea, gamma 2, por Z, que en este caso es 0, y por tanto esto también se va a 1, por 1 más, y vamos a ver qué pasa con gamma 2 en Z igual a 0. Gamma 2 en Z igual a 0 no va a ocurrir exactamente lo mismo porque lo que va a ser 0 va a ser este elemento de acá, pero D va a permanecer. Por tanto, vamos a tener cierta magnitud ahí que nos va a estar un poquito molestando. Entonces vamos simplemente a notar que es gamma 2 de Z igual a 0 más, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Y si se fijan, me he estado comiendo lo que sería como la dirección, ¿verdad? Lo que sería el AX, acá y acá. Pero es básicamente porque sé que E2 y E1 comparten misma dirección y no es necesario en realidad arrastrar esto para la ecuación que vamos a utilizar después. Pero bueno, pueden anotarla, no hay problema. Entonces E2 más, vamos a poner acá por otra constante, vamos a mantenerlo aquí. Entonces ya conocemos cuánto vale el campo eléctrico en la frontera por la izquierda y cuánto vale el campo eléctrico en la frontera por la derecha. ¿Qué nos falta? Simplemente igualar ambos datos. Entonces E1 total en Z igual a 0 por la derecha tiene que ser igual a E2 total en Z igual a 0. Perdón, aquí escribí esto al revés. Esto es por la izquierda y este es por la derecha. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con E0 por una constante K y la dirección a X va a ser igual a E2 más por otra constante diferente por AX. Y esto me refería con que AX en realidad no nos está aportando información porque se podría simplemente simplificar. ¿Qué estamos sacando acá nosotros de información? Que E2 más básicamente vale E0 por K sobre K'. Entonces nosotros obtuvimos básicamente cuánto vale E2 más, que es uno de los datos que no conocíamos de L2 total. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, gamma 2 son datos que calculamos nosotros al caracterizar el medio, ¿cierto? El alfa y el beta. Y el índice de reflexión también es algo que calculamos antes, ¿verdad? Antes de empezar a hacer el ejercicio y sería la expresión que tenemos, bueno, acá nuevamente, ¿cierto? Entonces ya conocemos toda la información necesaria. Solo nos faltaba saber cuánto valía la magnitud. Y para el H2, mucho trabajo no hay que hacer porque sabemos que se escribe básicamente de esta manera, simplemente dividiendo por eta 2. Entonces, hecho eso, nos falta hacer exactamente lo mismo, pero para el medio 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa con E2 total, pero en Z igual a D, por la izquierda. Si nos fijamos, vamos a tener E2 más, que ahora ya sabemos cuánto vale. Vamos a tener E a la menos gamma 2 por D. Ojo aquí que ahí no va a desaparecer como en otras ocasiones. Entonces van a tener que tener ese pequeño cuidado. Y vamos a agregar finalmente 1 más acercar gamma 2 en Z igual a D por la izquierda. Y si recordamos bien, a eso le habíamos dado un nombre básicamente que era gamma 2,3 para simplificar un poquito cómo lo estábamos escribiendo. Entonces esto va a ser básicamente, bueno, vuelvo a escribir la dirección, X, E2 más, por esto de acá va a ser alguna constante, algún número básicamente, y esto de acá también básicamente nos va a entregar alguna constante, algún número, así que simplemente lo vamos a resumir como C, una constante. Y vamos a tener por otro lado E3 total, Z igual a D por la derecha, que va a ser E3 más por E a la menos gamma 3 por D, ¿cierto? Y la expresión que está a la derecha no la necesitamos porque no tenemos reflexiones. Recordemos aquí la forma que toma campo eléctrico en el medio 3. Esto de acá nuevamente es una constante, así que mucho trabajo ahí no hay que hacer. Y sabemos de inmediato que esto es E3 más por otra constante. ¿Qué hacemos al final? Vemos cómo se comparan ambos campos eléctricos en la frontera, que por supuesto deben ser iguales. Igual a 0, o sea, 0, D por la derecha. Vamos a tener E2 más por una constante igual a E
3 más por otra constante. ¿Y con qué nos vamos a quedar acá? Con que E3 más, que era un dato que antes no conocíamos, es simplemente E2 más por una constante sobre otra constante. ¿Y cuál es la gracia? Que del campo electromagnético 3 solo nos faltaba conocer cuánto valía E3 más. Y con eso ya podemos básicamente describir el campo eléctrico en cualquiera, el campo electromagnético en realidad en cualquiera de los tres medios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a aplicarlo en un ejercicio. Ahora continuando con el ejercicio, un poquito para entrar en forma a todo lo que estábamos viendo recién, tenemos el siguiente ejercicio que es el que, como decía, es la ayudantía 7 del 2025 semestre 2. Dice, una bomba polarizada verticalmente cuya densidad de potencia promedio es 1 watt sobre metro cuadrado y frecuencia de 5 GHz se propaga en el espacio libre, el medio 1 como pueden ver en la figura a la derecha, con todas sus características e incide ortogonalmente en un slab medio 2 con esas características de espesor D igual a 9 centímetros, que se extiende infinitamente en el sentido XY como se indica en la figura. A la derecha del slide hay un dieléctrico, que es el medio 3, con sus características y con las aproximaciones que usted estime conveniente, determine todo lo que dice ahí. Entonces vamos a ir un poco paso por paso. Lo que ya había dicho antes de empezar a resolver cualquier cosa, cualquier dato que nos estén dando, nosotros tenemos que caracterizar los distintos medios, que es lo que básicamente vamos a hacer. Entonces, primero que nada, medio 1, vamos a hacer un poquito de zoom acá abajo en realidad, porque si no, quedamos demasiado lejos de todo lo que estamos viendo. Entonces, en primer lugar, eh, medio 1, ¿cierto? Eta, uy, el eta 1. Según las características que nos dicen que tiene el medio, tiene μ0, epsilon 0 y sigma igual a 0. Si sabemos que tiene μ0, epsilon 0, sabemos inmediatamente que este n eta 1 es básicamente eta 0, que tienen que saber de memoria, es básicamente 120 pi. 120 pi y lo pueden poner en la unidad media ohms. Eso ya de memoria. ¿Qué otra cosa? Beta 1, podemos calcularlo al tiro, porque al no tener pérdida ya sabemos qué tipo de medio es, simplemente es aire, es con el μ0 y epsilon 0 es básicamente aire. Entonces beta 1 lo podemos calcular como la frecuencia sobre la velocidad, que es básicamente 2pi por la frecuencia, que eran 5 GHz si no mal recuerdo, dividido por 3 por 10 a la 8. Y esto está en metros sobre segundo. Entonces sería 2pi por 5 por 10 a la 9 sobre 3 por 10 a la 8. Entonces esto se nos va con esto acá, nos queda tal cual como se ve ahí. Sería 100 pi tercios y esto está en radianes sobre metros. Y como bien decía antes, vamos a anotarlo al tiro, alfa 1 es 0 porque literalmente el sigma es igual a 0 y por tanto no hay pérdida. Entonces ya he escrito el medio 1, los primeros datos al menos. Vamos con el medio 2 ahora. Entonces, medio 2, lo primero, el eta 2. ¿Qué nos dicen de el medio 2? Nos dicen que tiene μ0 y epsilon 2 vale 4 epsilon 0. Y sigma vale, bueno, lo que está ahí. Entonces aquí no podemos llegar y resolver simplemente. En vez de llegar y decir, bueno, el eta vale tanto, vamos a tener que ver qué tipo de medio tenemos ante nosotros. Para eso, recordar de las cápsulas anteriores que se tiene que utilizar como sigma sobre omega por el epsilon del medio, que en este caso es epsilon 2. Entonces sigma, bueno, sigma vale 0,0817, omega era 2pi por 5 GHz y el último dato de epsilon 2 era 4 epsilon 0. Bueno, si ustedes hacen el cálculo, más o menos les debería dar 0,07353 y como vemos inmediatamente esto es mucho más pequeño que 1 y al ser mucho más pequeño que 1 podemos decir inmediatamente que esto es un dieléctrico con pequeñas pérdidas. Un nombre bastante largo, pero recomiendo que lo anoten cuando estén resolviendo el certamen porque en caso de les puede valer un punto, por lo menos. Ahora sí, ya sabemos qué tipo de medio es, ya sabemos cómo podemos entonces resolver. Eta 2. Entonces va a ser μ2, bueno, μ0 sobre epsilon 2, que era μ0 esto de acá. Entonces, como recordemos, hay una forma más sencilla de hacer estos cálculos, que es simplemente
Anotamos que esto es eta 0 sobre la raíz de epsilon r, que en este caso era 4, por tanto esto va a ser eta 0 sobre 2, y esto nos va a dar 60 pi radianes sobre metros, sencillamente. Seguimos caracterizando entonces el resto de los elementos. Beta 2 se tiene que calcular en este caso por el tipo de medio que tenemos como omega sobre c por raíz de 4. ¿Y por qué por raíz de 4? Porque no es, recuerden que no es simplemente la velocidad de la luz, sino que tiene que ser la velocidad del medio. Y la velocidad del medio vendría a ser c sobre raíz de epsilon r. Entonces, al hacer el ajuste, esta fórmula que estaba acá arriba queda literalmente como está acá abajo. ¿Con qué nos quedamos acá entonces? Con básicamente lo que sería 2 por beta 1. Y esto sería igual a 200 pi tercios radian sobre metro. Y recomiendo dejarlo expresado así porque es mucho más sencillo de ocupar después. Total, creo que ni siquiera se tiene que ocupar en un cálculo como tal, sino solamente en la expresión. ¿Qué pasa entonces con alfa 2? En este caso, alfa 2, la fórmula va a ser sigma 2 medios por raíz de mu 0 sobre 4 epsilon 0, ¿cierto? Y esto nos va a dar aproximadamente 7,7 Neper sobre metro. Recuerden que esta ecuación siempre les da el resultado en Neper sobre metro. ¿Qué otra cosa vamos a hacer acá que es interesante para aprovecharnos de lo que también aprovechamos nosotros en las unidades anteriores, en la unidad de em, líneas compuestas? Vamos a describir la longitud de onda de este medio. Longitud de onda en el medio 2, que básicamente va a ser 2pi sobre beta 2, ¿verdad? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 3 centímetros. Son 3 centímetros. ¿Qué otra cosa sabíamos nosotros? Que D era 9 centímetros. Esto es un dato del ejercicio. Y nuevamente vamos a expresar esto en función de lambda. Entonces D es básicamente 3 veces lambda 2. Y nos vamos a quedar con este dato para poder trabajarlo más adelante. ¿Ya? Entonces ya caracterizamos medio 1, medio 2. Vamos a caracterizar ahora el medio 3. ¿Qué clase de medio es el medio 3? O el medio 3. El medio 3. Bueno, básicamente, revisamos nuevamente. ¿Qué dice esto del medio 3? Dice que sigma 3 es igual a 0, por tanto sabemos que no hay pérdidas. Y el cálculo simplemente se haría como sigue. Tendríamos que eta 3 es. Y aquí tengan ojo, porque no se coloca como uno esperaría, no se ocupa u3 para hacer el cálculo como tal, sino que simplemente ocupamos mu0 sobre, en este caso, 16 epsilon 0. Entonces esto básicamente es eta 0 sobre raíz de 4. Y eta 0 era 120, así que esto debe ser 30 pi ohms. Eh, Sigamos calculando entonces. Beta 3, por ejemplo. Omega sobre c por raíz de 16. Recuerden lo que conversábamos antes sobre el epsilon r y la velocidad. En este caso nos tiene que dar 4 veces beta 1, básicamente, así que sería 400 pi tercios. Y radianes sobre metro para colocarle la unidad. No olvidar tampoco que alfa 3 es 0, porque sigma es igual a 0. Y vamos a calcular también cuánto vale la longitud de onda en el medio 3. En el medio 1 no nos preocupamos porque era aire, básicamente. Entonces esto es 2pi sobre beta 3. Y esto nos va a arrojar aproximadamente 1,5 centímetros. Ahora que ya conseguimos toda esta información, vale la pena empezar a revisar el ejercicio. ¿Qué otro dato interesante nos daban? Nos decían cuánto valía la densidad de potencia promedio era de 1 watt metro cuadrado. De eso estamos hablando nosotros de magnitud, porque no lo están diciendo la dirección como tal, pero asumimos, según cómo se explica el ejercicio, que nuestro vector de Poynting está incidiendo de manera ortogonal a la superficie. Por tanto, nuestro vector de Poynting tiene que tomar esa dirección. Y tiene una magnitud de 1 watt sobre metro cuadrado.
No nos dicen específicamente en qué punto del medio 1 tiene esa es la densidad de potencia promedio. Solo vamos a asumir que con esa parte en algún punto del medio 1 y vamos a ocupar esa información ahora nosotros para empezar a conseguir más información. Porque fíjense lo que nos están preguntando. Ahora sí, nos piden pasor de intensidad de campo eléctrico y magnético en el medio 1, expresados con esa forma específica, lo mismo para el medio 2, lo mismo para el medio 3, y después nos dicen vector de Poynting promedio total transmitido al medio 2 y vector de Poynting total promedio, o sea, promedio total transmitido al medio 3. O sea, nos piden toda la información posible que nosotros podríamos obtener. Entonces, vamos paso a paso. ¿Cómo resolveríamos entonces A? Nos piden campo eléctrico y campo magnético en el medio 1, pero solamente nos entregan la magnitud del vector de Poynting y su dirección. Como ya sabíamos antes nosotros, vector de Poynting podríamos describirlo básicamente como un AZ watt sobre metro cuadrado. Esto basado en la dirección que nos daban sobre el mismo y la magnitud que nos entregaban esto. Pero lo relevante en realidad es con recordar que la magnitud de este vector de Poynting va a ser un watt sobre metro cuadrado. Y esto lo vamos a ocupar para poder resolver. ¿Qué otra cosa sabemos nosotros? Que para que se genere este vector de Poynting, para que se genere básicamente AZ, nosotros necesitamos que a partir de, podrían hacerlo regla de la mano derecha, por ejemplo, X, Z, Y, necesitaríamos que el campo eléctrico vaya en esta dirección. Bueno, en realidad en vez de dibujar la E, voy a dibujar AE. Y el campo magnético tenga, por ejemplo, esta dirección, para que cuando nosotros hagamos el producto cruz E cruz H, nos entregue básicamente AZ, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué nos interesa trabajar con las direcciones positivas? Porque en realidad no tiene realmente mucho sentido asumir que van a moverse en dirección negativa. O sea, no, es como añadirle más complejidad a algo que no lo necesita. Entonces, ¿qué podemos asumir nosotros? Que recordar obviamente que esto de acá, este vector de Poynting, nos lo dan como lo incidente. ¿Cuánto se empezó a transmitir hacia el medio 2? Ya. Bueno, aparte, si nos fijamos en el ejercicio, dice que está polarizada verticalmente. Entonces, como está polarizada verticalmente, lo que tenemos nosotros básicamente es una recta, uy, básicamente una recta, no sé por qué desapareció, sigue desapareciendo. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos medio uno, 2, medio 3, y nos dicen que uno porque está polarizada verticalmente, básicamente nos están diciendo que tenemos esto. Esta es la OEMPU, esta es la polarización de la OEMPU. Si nosotros la mirásemos desde el frente, desde el lado, de donde sea, porque básicamente está polarizada verticalmente, es una recta. Entonces, ¿qué asumimos nosotros? Que esta es la dirección de campo eléctrico, que sería, según el dibujo, X. Si estuviera polarizada de manera circular, habría que hacer otro análisis. Si fuera elipsoidal, también habría que hacer otro análisis, así que tengan en cuenta que eso puede pasar. En este caso nos hablan de polarización vertical, por tanto, asumimos que viene así y podemos simplemente decir, ah, ya, así está, y podemos asumir que el campo eléctrico tiene componente X. Si estuviera polarizada horizontalmente, tendríamos que asumir que el campo eléctrico tiene componente Y. Ok, dejando eso de lado, volvamos acá. Sabemos que el campo eléctrico incidente va a tener una forma específica siempre, que es una magnitud, la exponencial asociada a los elementos del medio, gamma 1 por z, y en este caso, como solamente es el incidente, no tenemos reflexiones, y dirección a x. Y a su vez, podemos describir cómo va a ser campo magnético incidente, que va a ser la misma magnitud, pero dividida por el eta del medio. Recordemos que el eta 1 es eta 0, entonces eta 0 por la misma exponencial, pero con dirección a... ¿ya? Eh, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué información podemos hacer acá? Porque en realidad, bueno, z lo conocemos, el gamma también, porque conocemos alfa y beta del medio 1, entonces lo único que nos falta conocer es la magnitud. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a recordar cómo se comporta básicamente vector de Poynting, en este caso incidente. Vector de Poynting incidente va a ser un medio de la parte real, bueno, del E incidente, cruz H incidente y conjugado, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos el paso a paso, que lo pueden hacer,
eh, van a llegar a que esto básicamente, bueno, lo pueden hacer y básicamente eso ayuda mucho más a entender estas cosas, pero bueno, en este caso por tema de tiempo voy a darles el resultado directo. Esto va a ser como resultado E0 cuadrado por 2 eta 0 y AZ, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque el medio 1 no tiene pérdida, entonces el aporte de las pérdidas es nulo, es 1, y el aporte de beta al conjugar h se nos van a simplificar, por tanto solamente nos van a quedar las magnitudes. Entonces, con esta expresión ya podemos decir, entonces ya sabemos que si nosotros calculamos solo la magnitud, esto que está acá, vamos a llegar justamente a esa expresión que está ahí. Por tanto, recordemos arriba, nos dieron la magnitud del vector de Poynting incidente, que era un watt sobre metro cuadrado. Entonces, con esa información, nosotros decimos, perfecto, un watt sobre metro cuadrado tiene que ser igual a E0 cuadrado sobre 2 veces eta 0. Y por tanto, bueno, como es magnitud, aquí la z ya no estaría. Y por tanto, de aquí podemos despejar directamente cuánto vale E0, que sería simplemente el despeje directo. Entonces, haciendo eso, nos daría que E0 es APP, 27,46 volt sobre metro. Uf. Pero bueno, con eso no nos basta, porque a nosotros nos piden no cuánto vale campo eléctrico, campo magnético incidente, a nosotros nos piden cuánto vale campo eléctrico, campo magnético total en el medio 1 y expresada de una forma específica. No podemos llegar y decir, ya estamos, sino que debemos recordar que es necesario calcular cuánto vale entonces nuestro coeficiente de reflexión. ¿Cuáles vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar cuánto vale básicamente el gamma 2 en z igual a d, cuánto vale gamma 2 en z igual a 0, para poder obtener cuánto vale el gamma 1 z igual a 0 y a partir de él obtener cuánto vale gamma 1 en cualquier z. Bueno, y lo mismo acá, poder obtener cuánto vale gamma 2 en cualquier z. Entonces necesitamos hacer esto. Vamos a ir paso por paso. Como nosotros vamos a partir de la derecha porque conocemos todos los eta y no conocemos cuánto vale el eta específicamente aquí en la superficie, vamos a ir directamente a decir, ok, entonces, ¿cuánto vale gamma 2 3? Gamma 2 3 vale eta 3 menos eta 2 sobre la suma de ambos. Y ahora son datos conocidos, ¿verdad? Tenemos eta 3, eta 2 y el resultado de esto nos va a dar menos un tercio. O sea, un coeficiente de reflexión muy cómodo de trabajar. ¿Qué nos interesa ahora? Ahora nos interesa expresar cuánto vale gamma 2 en cualquier z. Entonces gamma 2 en cualquier z va a ser gamma 2 3 por la exponencial de menos 2 veces gamma 2 por d menos z. En este caso vamos a tener que ir paso a paso. Entonces, gamma 2 3 ya lo conocemos, ¿verdad? Vamos a un poquito a separar este elemento de acá. Bueno, en realidad no es necesario expresarlo al tiro porque con esta expresión después la podemos dejar ubicada nomás. Mejor vamos a ir directo a ver cuánto vale gamma 2 en z igual a 0. Porque aquí nosotros ya tenemos la expresión de cuánto vale gamma 2 en cualquier punto de z, o sea, en cualquier punto del medio 2. Con eso nos basta después para dar una respuesta. Pero sí nos interesa saber cuánto vale gamma 2 específicamente en z igual a 0 por la derecha, que es un punto en el que nosotros vamos a tener que analizar. Entonces va a valer menos un tercio, que era el gamma 2 3, por la exponencial de menos 2 veces. Voy a separar inmediatamente el gamma, alfa 2 por d, porque z vale 0, por e a la menos 2 veces j beta 2 por d, porque nuevamente alfa vale 0. Y aquí vamos a aprovechar lo mismo que hacíamos en líneas compuestas. Vamos a decir que esto es e a la menos 2 veces... recuerden aquí la expresión que nosotros usábamos que era que básicamente el alfa 2 había que distribuirlo a lo largo de todo el medio. Entonces, dado que alfa 2 es 7,7 Neper, eso es básicamente, si no me equivoco, lo mismo que tener 6 decibelios, si no me equivoco, pero bueno, pueden hacer el cálculo ustedes por su lado. Pero lo importante es que esto nos va a dar aproximadamente un cuarto.
Si lo calculan en Neper, pueden llegar y meterlo a la calculadora, así que por ese lado no hay problema. Y por otro lado, vamos ahora sí a aprovechar la estrategia que usábamos siempre, que era eliminar o expresar en función de lambda todo lo que aparece acá arriba. Entonces vamos a tener el 2 por 2pi sobre lambda 2, que esto es básicamente, recordemos, beta 2, por d, pero recordemos que d era básicamente 3 veces lambda 2. De aquí nosotros sabemos que el lambda 2 con el lambda 2 se van. 3 por 2 nos va a dar un número par, y por lo tanto esto es básicamente 1. Con esa información podemos saber que gamma 2 en z igual a 0 por la derecha tiene que ser menos un doceavo. Conocemos ese dato. Perfecto. Entonces, si volvemos a la esquemita que teníamos, conocemos esto de acá, conocemos esto de acá, conocemos esto de acá. Y para dar el salto de gamma 2 en z igual a 0 por la derecha a gamma 1 en z igual a 0 por la izquierda, tenemos que pasar por cuánto vale eta en z igual a 0. Puede ser de medio 2, medio 1, da igual. Recordemos que existe una continuidad para las impedancias, que es básicamente lo que estamos haciendo el equivalente acá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber ahora? ¿Cuánto vale gamma, o sea, gamma, eta en z igual a 0? En este caso estaríamos analizando cuánto vale gamma o sea, gamma, el eta en z igual a 0 por la derecha. Básicamente el mismo análisis de siempre, la misma ecuación que teníamos en líneas compuestas. Esto va a ser al eta 2, que viene a ser como la impedancia característica del medio en el que estamos analizando, por 1 más gamma 2 en el punto en el que estamos haciendo el análisis, sobre 1 menos gamma 2 en el punto en el que estamos haciendo el mismo análisis. Entonces son puras expresiones que nosotros conocemos, básicamente eta 2, que es algo que calculamos, si no me equivoco era 60 pi efectivamente, y gamma 2 en z igual a 0 era menos un doceavo. Entonces vamos a tener 60 pi por 1 menos un doceavo sobre 1 más un doceavo. Y esto va a dar aproximadamente 159,5 ohms. Perfecto. Y ahora, como igual que hacíamos líneas compuestas, podemos simplemente llegar y decir, ah, ya, entonces ¿cuánto vale gamma 1 en z igual a 0 por la izquierda, perdón? Va a ser eta en z igual a 0 menos eta 1 sobre eta en z igual a 0 más eta 1. Esto nos da menos 0,4054. Que eta 1 era 120 pi, era T0, y el eta en z igual a 0 lo acabamos de calcular. Entonces volvemos aquí arriba, ya encontramos este elemento de acá, ya encontramos este elemento de acá, nos falta expresar gamma 1 en función de cualquier z. Entonces gamma 1 en función de cualquier z tiene que ser el gamma 1 en su extremo más a la derecha, ¿verdad? Por la exponencial de menos 2 veces gamma 1 por z. Y aquí hay que tener cierto cuidado, porque no es llegar y decir z. Recordemos que como expresamos nosotros el gamma 2 en z, era d menos z. Y en este caso, ¿qué diferencia vamos a tener nosotros? Que esto es z, nuevamente, esto es z igual a 0, esto era z igual a d. Ahora nuestro d con el que estamos trabajando vale 0. Por tanto, la expresión que tenemos acá abajo ya no va a ser z como teníamos en líneas compuestas, sino que va a ser d, que en este caso sería 0, menos z. Y eso nos deja la expresión de gamma 1 para cualquier z como gamma 1 en z igual a 0 por la izquierda por la exponencial de 2 veces gamma 1 por z positivo. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio como tal? Ya tenemos todos los datos necesarios para responder la pregunta, pero hay que expresarlo tal como lo piden en el ejercicio. Nos piden que el campo eléctrico se exprese como un vector unitario, la magnitud, la exponencial y 1 más el coeficiente de reflexión. Entonces vamos a dar respuesta a A, ¿cierto? Entonces, campo eléctrico.
total del medio 1. Vector unitario ya sabemos que va a ser simplemente AX. Si fuese un vector compuesto por dos componentes como AX más AI, habría que convertirlo en un vector unitario para poder estar acorde con la respuesta, ¿cierto? Entonces sería el vector unitario por la magnitud, que en este caso ya la habíamos calculado, era 27,46, por la exponencial, que en este caso sería menos, y voy a escribirla tal como se debiese, con todo expresado, es decir, el alfa, el beta, cómo debería quedar al final. En este caso, como el alfa es cero, ya que es un medio sin pérdida, solo nos va a quedar j beta 1 por z y multiplicado por 1 menos 0,4054, que esto es básicamente gamma 1 de z, ¿cierto? Por la exponencial de 2 gamma 1, que en este caso, nuevamente, no sería gamma 1 porque alfa es 0, de j beta 1 z. Y así nos quedaría expresado. Y lo mismo para h1, que también nos lo piden, con el mismo formato. Sería vector unitario por magnitud sobre eta 1, es el cambio de signo acá, y la misma exponencial. Y así nos queda expresado. Y hay que tener cierto cuidado, porque si ustedes responden así, el puntaje sería parcial, porque no hay que olvidar que deben colocar la unidad de medida al final, a la derecha de lo que acaban de escribir. Entonces, campo eléctrico, volt sobre metro, campo magnético, amper sobre metro. Y ahora sí la respuesta está completa. Ahora nos piden hacer exactamente lo mismo para medio 2 y exactamente lo mismo para medio 3. Entonces, vamos como ya lo habíamos dicho. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos para hacer esto? Básicamente, nosotros teníamos que recordar cómo debiese ser la expresión del medio 2 cuando le evaluamos en 0, cómo debiese ser la expresión del medio 3 cuando le evaluamos en 0. Entonces, recordando un poquito, campo eléctrico, voy a hacer un poquito más, acercar un poquito más. Total, en el medio 2 se tiene que ver como una magnitud, ¿verdad? Un vector unitario, que nosotros ya sabemos que va a ser el mismo, por la exponencial de menos gamma 2 por z, por 1 más gamma 2 en cualquier z, ¿verdad? Pero lo que nos interesa a nosotros es la conservación del campo eléctrico o la continuidad del campo eléctrico que se nos va a producir entre un medio y otro por la conservación de la componente tangencial. Ahora, todo el campo eléctrico es tangencial, así que se mantiene todo. Entonces vamos a evaluar qué pasa, o nosotros ya sabemos qué pasa en realidad, pero vamos a evaluar que se tiene que cumplir la igualdad de que el campo eléctrico total evaluado en cero tiene que ser igual al campo eléctrico total del medio 2, también evaluado en cero. Entonces, campo eléctrico 1 lo tenemos allá arriba. Si evaluamos en cero, esta exponencial de acá se nos va a 1. Esta exponencial de acá también se nos va a 1 y nos va a quedar que el campo eléctrico en el medio 1, evaluado en z igual a 0, va a ser simplemente AX por los 27,46 por 1 menos 0,4054. Y hay que hacer exactamente el mismo análisis para el medio 2. Sabemos que se va a mantener la dirección, la magnitud es desconocida. ¿Qué pasa si evaluamos en 0? Esto de acá se nos va a 1. Y gamma 2 de z, tenemos que revisarlo. Como era gamma 2 de z, está acá. Gamma 2 de z no se nos va a ir a 0 porque recordemos que el d va a estar básicamente aportando a esa exponencial y por tanto no se nos va a ir a 1 la exponencial completa. Entonces vamos a tener que esto es la exponencial, esta de acá desaparece, por 1 más gamma 2 de z, que era gamma 2, 3 por e, y se me olvidó, menos 2 gamma 2 por d, ¿verdad? Vamos a tener esa expresión así. Pero em, lo que es interesante es que nosotros ya analizamos cuánto valía cuando hacíamos en z igual a 0, por tanto, ya sabemos cuánto vale. Vale menos un doceavo.
Entonces nosotros ya sabemos cuánto vale esta exponencial de acá, multiplicada por este gamma 2 3, que era gamma 2 en z, z igual a 0 por la derecha, que era menos un doceavo. O sea, tenemos básicamente todo calculado ya. Vamos a simplificar estos AX que no nos están aportando información realmente. Entonces 27,46 por 1 menos 0,4054 va a ser igual a E2 más por 1 menos un doceavo. ¿Qué información vamos a sacar de acá? Que E2 más nos tiene que dar aproximadamente 17,81 volt sobre metro. Tiene sentido que sea menor al anterior, por supuesto, así que vamos a seguir trabajando, porque recordemos que la magnitud del vector de Poynting era proporcional a la magnitud que tiene el campo eléctrico. Y es entendible que a medida que nos desplazamos entre los medios, la magnitud del vector de Poynting disminuye y por tanto se espera que la magnitud que toma el campo eléctrico en los distintos medios también vaya disminuyendo, para que sea todo acorde a lo que estamos haciendo. Con eso entonces ya podemos nosotros describir cuánto vale campo eléctrico y campo magnético en el medio 2. Entonces, campo eléctrico 2 total, ¿cuánto vale? Vale AX, que se mantiene, el E2 que acabamos de obtener, que es 17,81, por la exponencial de menos gamma 1, ahora sí se mantiene porque finalmente si hay alfa, si hay pérdidas, por 1 menos gamma 1 gamma 2, perdón, de z. Que gamma 2 de z, recordemos que era más, perdón, gamma 2, 3 por e a la menos 2 gamma 2 de z. Y así nos queda expresado. Aquí podrían colocar gamma 2 de z. Lo importante es que todo esté ya calculado. Es decir, ustedes pueden hacer esto, no hay problema. Pueden escribirlo así en vez de escribir el alfa y el beta y cuánto vale cada uno, pero lo tienen que haber calculado previamente. Y lo mismo con el gamma 2. Aquí no es necesario que escriban todo esto, mientras que hayan calculado cuánto vale el gamma 2 de z. Así que se pueden escribir de las dos formas, no hay problema. Y bueno, campo eléctrico no. Campo magnético total del medio 2, vamos a escribirlo también con el formato que piden, sería 17,81 sobre eta 2, la misma exponencial acá arriba, gamma 1 de z y 1 menos gamma 2 de z, que nosotros ya describimos cuánto valía. Por tanto, podríamos anotarlo así para la respuesta final. Eh, 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 Ya. Y con eso respondimos entonces la B. De hecho, todo lo que está aquí es B. Ahora, si nosotros seguimos trabajando con lo que nos piden, que ahora es lo mismo, pero en el tercer medio, vamos a tener que hacer básicamente la misma idea. Como es el campo eléctrico total del medio 3, va a ser una magnitud, un vector, ¿cierto? Magnitud, le vamos a poner E3 más, para mantener un formato, por la exponencial de menos gamma 3 por z. Y sin reflexiones, recordemos, porque no hay un coeficiente de reflexión que nos pueda alterar este resultado. Entonces, eh, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Revisar cuánto vale si evaluamos en cero. Entonces vamos a tener que E2 o sea, en D en este caso, que es donde está la frontera. ¿Cuánto vale E2 en Z igual a D? Tiene que ser igual a lo mismo que vale E3 en Z igual a D. Entonces, E2 evaluado en Z igual a D. Miremos acá abajo, ¿cuánto vale E2? Si Z vale D, esto de acá va a seguir aportando algún valor porque no se va a 1. Y esto de acá se nos iría directamente a 1 porque el d menos d nos va a dar 0 y por tanto nos queda un exponencial elevado a 1. Por tanto, nos va a quedar E2 más el AX por la exponencial a la menos alfa 2 por d por 1 menos gamma 2, 3. Tiene que ser igual a AX magnitud de E3 más por, en este caso,
E a la menos gamma 3 por Z. ¿Sí? Y si seguimos desarrollando, vamos a separar ese exponencial para que sea más fácil de visualizar. Sería menos alfa 2 por D. Bueno, recordemos que hay que distribuir alfa, por tanto nos queda así. Por E a la menos J beta 2 por D. Por 1 menos, y recordemos cuánto vale gamma 2 tercios. Creo que era menos un doceavo, pero mejor revisar. Gamma 2 3 es menos un tercio. Me haya confundido con el otro gamma 2. Menos un tercio. Tiene que ser igual a AX E3 más por, vamos a separar acá también. De hecho, déjenme revisar si esto tiene pérdida, porque si no tiene pérdida no hay nada que separar. No tiene pérdida, las pérdidas son nulas, así que simplemente es el beta. J beta 3 por D. Sí, ahí tendríamos toda la expresión. Recordamos entonces que beta 2 es básicamente lo mismo que 2pi partido en lambda 2 y D básicamente es 3 veces lambda 2. Entonces el lambda 2 se nos va con el lambda 2, nos queda un valor par, por tanto esto básicamente vale 1. Y esta expresión de acá, al tener un 2 menos que la que habíamos visto antes, sabemos que nos va a dar un medio. Para este otro lado, tendríamos que analizar que D es 9 centímetros, recordamos. Lambda 3 era 1,5 centímetros. Por tanto, D es 6 veces lambda 3, si no me equivoco. Entonces nos quedaría, si hacemos el cambio, que esto es 2pi sobre lambda 3 por 6 veces lambda 3. Los lambda 3 se nos simplifican, nos queda un número par, por tanto esto vale 1. Y finalmente nos podemos quedar con que, vamos a simplificar también las direcciones, que no nos están aportando más. Es E2 por un medio por 1 más un tercio. Tiene que ser igual a E3 más por 1, finalmente. Y desde aquí nosotros podemos sacar que E3 más vale aproximadamente 5,937 volts sobre metros. Y ya finalmente, como para responder esa pregunta, tendríamos que decir cuánto vale el E3 total. Sería simplemente AX, la magnitud, 5,937, la exponencial, menos J beta 3 por Z, ¿verdad? Porque en este caso no hay pérdida, así que habría que escribirlo así. Recordemos volt sobre metro. Y para H hay que seguir la misma idea. Sería AI por 5,937 sobre eta 3 por E a la menos J beta 3 por Z amperes sobre metro. Y así respondimos A, B y C, que como ven es harto desarrollo. Así que, ¿qué nos faltaría responder ahora? D y E. Nos falta decir cuánto vale el vector de Poynting promedio total transmitido al medio 2 y cuánto vale el vector de Poynting promedio total transmitido al medio 3 y va con ayudita que nos dice específicamente dónde hay que evaluarlo. Así que muy complejo no es. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Voy a escribirlo por acá. Ya, entonces D. D nos dice que nos están pidiendo exactamente el vector de Poynting promedio, o sea, la densidad de potencia promedio transmitida del medio 1 al medio, claro, transmitida así mismo, transmitida al medio 2. Por tanto, sería básicamente calcular, y aquí ustedes pueden hacer cualquiera de los dos casos porque básicamente es el mismo resultado. Pueden hacer la parte real de E1 total evaluado en Z igual a 0 por la izquierda, producto cruz H1 total evaluado, aquí me faltó el Z igual a 0 por la izquierda, y esto va conjugado, o pueden calcularlo usando el E2 y el H2 evaluados en el mismo punto, así que básicamente lo mismo. Entonces esto sería un medio. ¿Cuánto vale el E1 total?
No tengo ni la menor idea. Acá está. AX es 0, exponencial, exponencial, exponencial. Entonces sería la parte real de AX 27,46 por E a la menos J beta 1 Z. Y Z en este caso lo estamos hablando justamente en Z igual a 0, así que en realidad esto se nos va a ir a 1 por 1 menos, que era la magnitud menos 0,4054 si no mal recuerdo, J beta 1 Z, y nuevamente como Z vale 0, la exponencial se nos va a 1, así que esto nos queda como menos 0,4054. Y producto cruz, el valor de H, que básicamente es prácticamente lo mismo, AI 27,46 sobre 120 pi por la exponencial de menos j beta 1 z. Como está conjugado, esto se vuelve positivo. Bueno, básicamente esto vale 1, pero si van a simplificar entre ellos. Y 1 más, por el cambio de signo acá, ¿cierto? 0,4054. Finalmente, sabemos que esto es un medio de, bueno, esperado, ¿cierto? 27,46 al cuadrado sobre 120 pi, o eta 0 o eta 1 en este caso, por 1 menos 0,4054 al cuadrado. Porque es una... Oh, sí. Ahí pueden escribirlo como ustedes quieran básicamente, pero esto es eh, multiplicación nomás al final, así que no voy a seguir desarrollando. Sabemos que el producto crudo entre x y nos va a dar z, y el resultado final es 0,8353 watts sobre metro cuadrado. Y ahí respondemos cuánto se traspasó del medio 1 al medio 2. Y siguiente nos piden la E. Hacer lo mismo pero del medio 2 al medio 3, por lo tanto es potencia promedio del medio 2 al medio 3. Es un medio de la parte real. Y aquí pueden usar el campo eléctrico magnético del medio 2, del medio 3, da exactamente lo mismo. Yo voy a escribir el del medio 3 porque sí. En Z el total. En Z igual a D por la derecha. Producto cruz. H3 total. En Z igual a D por la derecha. Esto va conjugado. Fichita. Ahí. Entonces, queda un medio de la parte real de E3, que sinceramente no me acuerdo cuánto vale, pero está por aquí cerca. Acá. 5,937 sería X por 5,937 por E a la menos J beta 3 por Z. En este caso, como Z lo estamos hablando en D, esto sí permanece por ahora. Y no tiene más expresión porque, claro, no hay reflexión. Producto cruz, AI 5,937 sobre eta 3 por E a la más, recuerden el cambio de signo por el conjugado, beta 3 por Z. Entonces, estos son inversos multiplicativos, se eliminan solo y nos queda que esto va a ser un medio de 5,937 al cuadrado sobre eta 3 por AZ, que es el resultado del producto cruz. Y esto es en watts sobre metro cuadrado. Y esto tiene que dar aproximadamente 0,18706 watts sobre metro cuadrado. Ya. Aquí no sé por qué puse un igual. Ya, ahí sí. Y con eso queda resuelta lo que sería la ayudantía de medio estratificado sumado al resumen que hicimos antes de medio estratificado. Así que me despido, les deseo éxito en el estudio, en el certamen y todo lo demás.